A lo largo de la historia, inventos como la lámpara y el Internet han revolucionado nuestra vida diaria. Sin embargo, detrás de estos descubrimientos famosos también se esconden algunos tesoros ocultos, tecnologías innovadoras que nunca tuvieron la oportunidad de brillar. Silenciadas por la censura del gobierno, saboteadas por la codicia corporativa o rechazadas por el escepticismo de la ciencia tradicional, estas innovaciones fueron empujadas a la oscuridad sin alcanzar su verdadero potencial. Mantente atento si quieres conocer más sobre estas tecnologías, porque vamos a revelar las 10 invenciones censuradas que podrían haber transformado radicalmente el mundo en el que vivimos. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. 10. El carburador de Ogle. Tom Ogle, un mecánico autodidacta de El Paso, en el estado estadounidense de Texas, acaparó titulares en la década de 1970 con un invento que parecía demasiado bueno para ser verdad. Su creación, el carburador Ogle, prometía mejorar drásticamente la eficiencia del combustible en una época en la que la crisis del petróleo hacía que el mundo buscara desesperadamente soluciones. Ogle afirmaba que su dispositivo innovador podía mover un automóvil más de 160 kilómetros con solo 3,8 litros de gasolina, una declaración que captó la atención y avivó las esperanzas. Su enfoque para reinventar el carburador tradicional fue nada menos que revolucionario. A diferencia de los sistemas comunes que mezclan aire y combustible antes de la combustión, el diseño de Ogle eliminó el carburador y la bomba de combustible. En su lugar, introdujo una caja negra que vaporizaba el combustible antes de que éste ingresara al motor. Este método permitía que el combustible se quemara de manera más completa, reduciendo significativamente la cantidad de gasolina necesaria para que el motor funcionara. Las implicaciones del invento de Ogle eran sorprendentes. No solo prometía un gran ahorro para los consumidores cansados de los altos precios del combustible, sino que también sugería una posible reducción en la dependencia del petróleo, lo que contribuiría a disminuir las emisiones contaminantes. En 1977, Ogle presentó su Ford Galaxy 1970 modificado, que demostraba la notable eficiencia de su carburador. La atención mediática que recibió lo colocó en el centro de los reflectores. Registró patentes y atrajo el interés de inversores y grandes corporaciones, todos fascinados por la posible transformación del consumo de combustible que su invento podría ofrecer. A pesar del creciente interés, el sector automotriz se mostró escéptico. Los expertos cuestionaron cómo el carburador de Ogle podía alcanzar tal eficiencia sin cambios significativos en el motor. Pero Ogle no se dejó intimidar. Creía firmemente en el potencial de su invento y rechazó ofertas tentadoras para vender sus patentes, buscando asegurar que su creación fuera utilizada ampliamente. Sin embargo, su prometedora trayectoria fue trágicamente interrumpida. En 1981, a los 24 años, Ogle falleció en circunstancias misteriosas. Oficialmente, su muerte fue atribuida a una sobredosis de alcohol y medicamentos controlados, pero amigos y seguidores sospecharon que, en realidad, fue un asesinato. El momento y la naturaleza de su muerte, considerando las enormes sumas de dinero involucradas, alimentaron teorías conspirativas. Algunos especularon que la industria petrolera, viendo su invento como una amenaza directa a sus ganancias, pudo haber actuado para silenciarlo. Otros sugirieron que los fabricantes de automóviles estaban detrás del suceso, temiendo el impacto que su tecnología tendría en sus modelos de negocio. Tras la muerte de su inventor, el carburador Ogle desapareció rápidamente del conocimiento público. Las patentes siguen existiendo, pero ningún gran fabricante de automóviles ha implementado la tecnología en sus vehículos. Las razones de esto siguen siendo motivo de debate. Mientras algunos argumentan que el carburador nunca funcionó realmente, muchos creen que fue saboteado deliberadamente por intereses poderosos que querían mantener el statu quo. 9. El efecto estructural de la cavidad. Viktor Grebennikov puede sonar como el nombre de un personaje de ciencia ficción, pero su historia está profundamente arraigada en el curioso mundo de la entomología, la ciencia que estudia los insectos, y en su búsqueda de lo que llamó el efecto estructural de la cavidad. Grebennikov, un entomólogo ruso autodidacta, pasó años investigando el mundo natural, especialmente los insectos, creyendo que estos escondían secretos para el desarrollo de habilidades sobrenaturales como la antigravedad. A principios de la década de 1980, la vida de Grebennikov tomó un giro inesperado. Un día, mientras exploraba las vastas estepas siberianas, se acostó en el suelo para descansar
pero de inmediato comenzó a sentir dolores de cabeza, un zumbido en los oídos y un extraño sabor metálico en la boca. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba simplemente acostado sobre el suelo de la estepa, sino sobre una colmena subterránea de abejas. Este encuentro despertó su fascinación por la genialidad arquitectónica de las colmenas y por las propiedades únicas de su estructura. Impulsado por la curiosidad, Grebennikov comenzó a experimentar con partes de la colmena. Notó una emanación inusual de calor proveniente de los panales, una sensación que no podía detectarse con instrumentos científicos convencionales. Intrigado por estas observaciones, desarrolló una hipótesis sobre un campo de fuerza generado por los patrones geométricos de los panales, sugiriendo que este campo podría alterar el entorno de formas inimaginables. A medida que profundizaba en sus estudios, examinó las cáscaras de insectos bajo un microscopio y descubrió que presentaban una estructura rítmica y extremadamente ordenada que parecía exhibir efectos antigravitatorios. En un experimento, cuando intentó alinear dos placas de quitina, el material del que está hecho el exoesqueleto de los insectos, una de las placas flotó en el aire durante unos segundos antes de caer. Esta observación motivó la siguiente fase de su investigación, llevándolo a explorar el potencial antigravitacional de las estructuras naturales. Convencido de las implicaciones revolucionarias de sus descubrimientos, Grebennikov construyó una plataforma, equipando su parte inferior con miles de láminas de quitina. Afirmaba que esta plataforma funcionaba como un vehículo antigravitacional, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1500 km por hora y ascender a 300 metros sobre el suelo. Además, sostenía que este dispositivo hacía invisible a su piloto cuando se lo veía desde abajo y lo rodeaba con un campo de fuerza que neutralizaba la inercia y la presión dinámica. A pesar de la audaz naturaleza de sus afirmaciones, Grebennikov enfrentó un escepticismo significativo y el rechazo de la comunidad científica. Sus intentos de patentar su invento en 1992 no tuvieron éxito. Sin desanimarse, decidió detallar sus hallazgos en un libro lleno de imágenes en color, incluyendo fotografías de una demostración de su invento realizada en un museo. Sin embargo, poco antes de la publicación, el libro fue alterado significativamente. Cientos de imágenes y todos los diagramas cruciales para la comprensión de su trabajo fueron eliminados. Esta modificación misteriosa plantea numerosas preguntas sobre los motivos detrás de la decisión de cambiar su libro. ¿Habría sido el trabajo de Grebennikov considerado demasiado peligroso para ser divulgado públicamente? Según un colega de larga trayectoria, Grebennikov podría haber formado parte de un supuesto submundo científico que enfrentaba no solo escepticismo, sino también oposición activa por parte de las principales instituciones de investigación e incluso, posiblemente, de organismos gubernamentales. 8. La célula de combustible a base de agua. Aquí hay otra historia que nos transporta al mundo de las tecnologías prohibidas y revela el silenciamiento de sus inventores. Stanley Meyer, un creativo inventor del estado estadounidense de Ohio, revolucionó el panorama de la energía alternativa en la década de 1980 con su innovadora célula de combustible a base de agua. Este no era simplemente un dispositivo genérico de electrólisis. Meyer afirmaba que su invento lograba dividir eficientemente las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, utilizando una pequeña cantidad de energía eléctrica y frecuencias resonantes, una técnica sin precedentes en su época. Meyer demostró su tecnología en un buggy que, según él, funcionaba exclusivamente con agua, utilizando los gases generados por su célula de combustible para la combustión. Imaginen un vehículo circulando por la carretera con el tanque lleno de nada más que agua, ya fuera lluvia, agua de mar o incluso nieve derretida. Esta idea no solo capturó la imaginación del público, sino que prometía una alternativa al petróleo que era abundante, sostenible y ecológicamente correcta. La polémica en torno a la célula de combustible de Meyer fue enorme. Apareció en programas de noticias locales que lo presentaban como si estuviera convirtiendo un viejo sueño en realidad: usar agua para mover vehículos. Sin embargo, la comunidad científica recibió las extraordinarias afirmaciones de Meyer con gran escepticismo, cuestionando la validez de su teoría y la falta de demostraciones independientes. Trágicamente, el camino de Meyer terminó de manera abrupta y misteriosa. El 20 de marzo de 1998, mientras cenaba en un restaurante, se desarrolló una escena angustiante. Meyer salió corriendo de repente, sujetándose el cuello y gritando: «¡Me envenenaron!».
Momentos después, se desplomó y murió. La causa oficial de su muerte fue registrada como un aneurisma cerebral, pero esto no frenó la avalancha de teorías conspirativas que surgieron después. Muchos de los partidarios de Meyer creían que era un objetivo porque su invento representaba una gran amenaza para la industria petrolera internacional. Tras su muerte, el interés por la célula de combustible de Meyer siguió creciendo, con varios entusiastas y grupos tratando de replicar su tecnología. A pesar de sus esfuerzos, nadie ha logrado demostrar de manera concluyente un modelo funcional que replique los resultados que Meyer afirmaba haber conseguido, alimentando aún más las especulaciones y los misterios en torno a la viabilidad de su invención. 7. El dispositivo de energía radiante. En la década de 1930, en un momento en que la física moderna florecía y la ciencia alcanzaba un ritmo de investigación sin precedentes, Thomas Henry Morey presentó una idea que parecía sacada de una historia futurista. Presentó al mundo su dispositivo de energía radiante, una innovadora invención que, según él, podía aprovechar las fuerzas energéticas ilimitadas del cosmos. De acuerdo con Thomas, este dispositivo era capaz de conectarse a una fuente inagotable de energía completamente desconocida, capaz de transformar la generación de electricidad para siempre. Thomas, un ingeniero eléctrico y físico de Salt Lake City, en el estado de Utah, basó su trabajo en las teorías pioneras de Nikola Tesla y otros científicos brillantes que exploraron el electromagnetismo y la radiactividad. A partir de estas investigaciones, Thomas desarrolló una teoría sobre el espacio que nos rodea. Para él, el espacio estaba lleno de un tipo de energía que, si se aprovechaba, podría ofrecer un suministro infinito de electricidad. Este dispositivo suyo, capaz de convertir esta energía cósmica en electricidad, había estado en desarrollo desde principios de la década de 1920. El núcleo de su invención era una válvula especial, un material semiconductor diseñado para absorber la energía radiante del entorno y transformarla en electricidad de alto voltaje. El enfoque de Thomas no pretendía desafiar las leyes de la termodinámica, sino realizar un proceso de conversión, transformando la energía existente de una forma a otra. Las demostraciones de Thomas sobre el funcionamiento de su dispositivo fueron simplemente espectaculares. En varios experimentos públicos, encendió luces, radios y motores frente a un público de testigos, todos sin ninguna conexión visible a una fuente de energía convencional. A pesar de estas impresionantes demostraciones, la comunidad científica recibió las afirmaciones de Thomas con profundo escepticismo. Los críticos señalaron que el funcionamiento del dispositivo y la teoría subyacente no se explicaron ni documentaron suficientemente como para permitir verificaciones o experimentos independientes. Este escepticismo se vio agravado por la renuencia de Thomas a revelar completamente los detalles de su invento. Argumentaba que temía el robo de sus derechos como inventor y el posible uso indebido de su tecnología como razones para su secretismo. Además, las ideas de Thomas no encajaban perfectamente con la física tradicional, lo que solo alimentaba más dudas entre los científicos. Como si la oposición de los científicos no fuera suficiente, Thomas también relató casos de sabotaje y persecución. Afirmó que su trabajo revolucionario llamó la atención de organizaciones poderosas dentro del sector energético, las cuales veían su invento como una amenaza directa a su posición dominante. Según Thomas, estas organizaciones hicieron todo lo posible para frenar su progreso, incluyendo amenazas a su seguridad personal, allanamientos en su laboratorio y daños a su equipo. A pesar de estos desafíos, Thomas se mantuvo decidido, mejorando continuamente su dispositivo y defendiendo sus beneficios. Sin embargo, al no contar con el apoyo necesario para promover su trabajo, su invento gradualmente desapareció del interés público, eclipsado por el mismo escepticismo y hostilidad que lo acosaron desde el principio. Tras la muerte de Thomas, su invención quedó en el olvido, recordada solo por unos pocos como un capítulo curioso pero fascinante en la historia de la energía alternativa. 6. La máquina de energía. En el diverso panorama de la energía alternativa, pocas historias son tan cautivadoras y complejas como la saga de Joseph Newman y su máquina de energía. Este dispositivo, que según Newman producía más energía de la que consumía, marcó un capítulo controvertido en la búsqueda de máquinas de movimiento perpetuo, las cuales supuestamente desafían las leyes de la física al generar más energía de la que consumen. Joseph Newman, un inventor con una carrera turbulenta que comenzó en la ciudad de Mobile, en el estado de Alabama,
presentó por primera vez su innovadora invención en 1979. Afirmaba que su máquina utilizaba un principio similar a la ecuación RMC2 de Einstein, sugiriendo que toda materia contiene energía y que esta energía podía ser accesible a través de su tecnología. Esta afirmación audaz atrajo tanto polémica como escepticismo, llevando a Newman a una prolongada batalla con la Oficina de Patentes del Gobierno de Estados Unidos, que se negó a registrar su dispositivo al considerarlo una máquina que violaba las leyes fundamentales de la física. A pesar de este contratiempo, Newman obtuvo el apoyo de más de 30 científicos, incluidos notables figuras de la NASA que habían trabajado en proyectos importantes como el cohete Saturno V. Las declaraciones de estos defensores, que buscaban influir en las autoridades responsables de las patentes, resaltaban el potencial del invento de Newman para revolucionar la producción de energía y mejorar drásticamente el futuro de la humanidad. Mientras las batallas legales continuaban, las afirmaciones de Newman fueron sometidas a prueba por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que concluyó que el dispositivo no demostraba los efectos de movimiento perpetuo que afirmaba. Newman no se amedrentó y desafió la decisión, alegando mala praxis y errores en la metodología utilizada en las pruebas. Sin embargo, las principales instituciones científicas permanecieron mayormente escépticas, y las aspiraciones de Newman de patentar su invento fueron repetidamente frustradas. La historia de Newman tomó un giro tanto público como personal cuando decidió postularse para la presidencia de los Estados Unidos en 1987, alegando que Dios le había ordenado presentarse para evitar la extinción de la humanidad. Después del fallecimiento de Newman en 2015, su legado continuó vivo gracias a los esfuerzos de admiradores y ingenieros que creían en su trabajo. En la Conferencia de Ciencia y Tecnología Energética de 2017, su trabajo recibió considerable atención, incluyendo una presentación detallada sobre el motor Newman a cargo de Geoffrey Miller, un colega de muchos años y entusiasta de la energía libre. La presentación de Miller tenía como objetivo honrar el trabajo de Newman e inspirar a una nueva generación a explorar los límites de la tecnología energética. En esta historia, nos adentramos en un capítulo oculto sobre tecnologías prohibidas y el silenciamiento de sus inventores. Aquí se nos presenta un trío de estas máquinas prohibidas. En una de las imágenes, vemos a un inventor exhibiendo orgullosamente un dispositivo que diseñó para levitar, un logro que podría cambiar nuestra comprensión de la física. Sin embargo, tales innovaciones a menudo desaparecen del espacio público bajo el pretexto de la seguridad o son ridiculizadas por la ciencia convencional. En otra imagen, un vehículo flotante desafía la gravedad, sugiriendo la siempre censurada tecnología antigravitacional, una innovación que podría haber revolucionado el transporte. Finalmente, en la tercera imagen, aparece una máquina grande y compleja, evocando los experimentos de Nikola Tesla y sugiriendo avances en la captura y distribución de energía, una innovación que quizás amenazó a las empresas energéticas que dominan el mercado. Estas imágenes representan la búsqueda incansable del conocimiento y las barreras impuestas por intereses económicos y organismos gubernamentales. Cada máquina cuenta una historia de posibles innovaciones que podrían haber cambiado nuestro mundo si no hubieran sido relegadas a las sombras. ¿Qué crees que podrían haber logrado estos inventores si se les hubiera permitido que sus tecnologías florecieran? Deja tu opinión en la sección de comentarios a continuación. 5. El coche eléctrico original. A finales de la década de 1990, GM presentó el EV1, marcando el debut del primer automóvil eléctrico producido en masa en el mundo. Este vehículo surgió en una época en la que la sociedad se volvía cada vez más consciente de la contaminación del aire, la dependencia del petróleo y los amplios impactos ambientales causados por los vehículos a gasolina. Lanzado en un lote limitado de 800 unidades, inicialmente disponible solo en régimen de alquiler, el EV1 rápidamente atrajo a una gran cantidad de conductores interesados. Elogiaban el coche por su eficiencia y lo veían como una innovación que anticipaba un futuro automotriz más limpio y sostenible. A pesar del entusiasmo creciente por el EV1, GM canceló abruptamente su producción en 1999, solo unos pocos años después de su lanzamiento. La empresa alegó razones económicas para la decisión. Las baterías del coche tenían un alcance limitado, lo que dificultaba satisfacer las expectativas de los consumidores en términos de conveniencia y viajes de larga distancia. Esto llevó a GM a declarar que el vehículo no era rentable. Sin embargo, esta explicación oficial no convenció a muchos observadores y defensores de los vehículos eléctricos.
Especulaban que había algo más detrás de la historia. Muchos creían que la industria petrolera, sintiéndose amenazada por el surgimiento de los vehículos eléctricos, que podrían desestabilizar sus negocios, presionó para suprimir esta tecnología emergente. La respuesta de GM fue severa y sin precedentes. No solo detuvo la fabricación del EV1, sino que decidió eliminar cualquier rastro de su existencia. En una medida polémica, GM lanzó una campaña para recuperar y destruir todos los EV1. Esto no fue un simple recall, sino un esfuerzo deliberado para evitar que estos vehículos se convirtieran en símbolos de una revolución tecnológica. En lugar de permitir que los conductores conservaran los vehículos o preservarlos como piezas históricas, GM los destruyó, borrando efectivamente un capítulo importante de la historia automotriz. Esta medida extrema ha sido ampliamente interpretada como un intento de sofocar el avance de la tecnología de vehículos eléctricos y proteger el mercado automotriz tradicional, dominado por los motores de combustión interna. La saga del ascenso y caída del EV1 ha sido documentada en varios documentales y debates, especialmente en la película de 2006, ¿Quién mató al coche eléctrico? Este documental explora la compleja red de intereses corporativos y comerciales que orquestaron la desaparición de este vehículo eléctrico pionero. 4. El generador de Hendershot. A finales de la década de 1920, un inventor estadounidense llamado Lester Hendershot hizo una afirmación sorprendente. Había desarrollado un dispositivo capaz de generar energía infinita. Apodado el generador Hendershot, se decía que este invento utilizaba el campo magnético de la Tierra para producir electricidad sin necesidad de fuentes de combustible convencionales. Este dispositivo innovador fue descrito como un generador autónomo, que empleaba un complejo sistema de bobinas y condensadores para producir energía de manera independiente. Las demostraciones iniciales de Hendershot fueron espectaculares, supuestamente alimentando lámparas y motores, lo que despertó la imaginación del público. La prensa y los inversores interesados notaron rápidamente la invención, atraídos por la promesa de una revolución en la producción y el consumo de energía. Sin embargo, no todos se sintieron entusiasmados ante la perspectiva de que una tecnología tan disruptiva se hiciera realidad. En medio de la creciente expectación, surgió una campaña para desacreditar el invento de Hendershot. Los críticos intentaron desmentir la eficacia de su generador presentando públicamente un dispositivo que afirmaban ser idéntico al generador de Hendershot, pero que no lograba generar energía. Este acto de difamación fue una señal clara para los seguidores de Hendershot de que poderes influyentes intentaban perjudicar su invento. A pesar del escepticismo y la oposición significativos, Hendershot continuó mejorando su generador, convencido de su potencial. A finales de la década de 1960, creyó haber alcanzado un avance importante, lo suficiente como para captar el interés de la Marina de los Estados Unidos. Con esperanzas renovadas, preparó 2 modelos y una propuesta detallada de 56 páginas. Sin embargo, su propuesta fue rechazada. Años más tarde, en abril de 1961, ocurrió una tragedia cuando el hijo de Hendershot encontró a su padre muerto. Oficialmente, el evento fue registrado como un suicidio, pero la falta de una investigación exhaustiva sobre su muerte llevó a muchos, incluida su familia, a sospechar que se trataba de un asesinato. Alegaban que el trabajo de Hendershot representaba una amenaza considerable para los intereses financieros de las grandes corporaciones energéticas. Se decía que incluso había sido amenazado por una de estas corporaciones, que le exigió detener cualquier trabajo en su generador si no quería enfrentar graves consecuencias. Hendershot supuestamente recibió $25,000 para interrumpir su investigación durante 2 décadas. Un acuerdo que demostraba hasta qué punto estas corporaciones estaban dispuestas a llegar para proteger sus intereses. Hendershot compartió sus preocupaciones sobre su seguridad personal con su familia, destacando la seriedad de las amenazas en su contra. Su muerte misteriosa y la censura de su trabajo innovador continúan despertando gran curiosidad y polémica hasta el día de hoy. 3. El automóvil Tucker. Prepárate para adentrarte en el torbellino de innovación y controversia que rodea a Preston Tucker y su legendario Tucker 48, el vehículo que pudo haber revolucionado la industria automotriz. Nacido del sueño de reinventar los modelos automotrices de su época, el coche de Tucker era más que un simple automóvil. Era un atrevido salto hacia el futuro de los vehículos. Preston Tucker, un hombre cuya vida era tan dinámica como el coche que diseñó,
fundó su empresa automotriz en la era de posguerra, un momento especialmente favorable para la innovación. El Tucker 48, presentado en 1946, prometía una serie de características revolucionarias. Con su motor trasero, frenos de disco y mejoras de seguridad, como un parabrisas desmontable, fue diseñado no solo para funcionar, sino también para proteger a sus pasajeros. Su característica más distintiva era el tercer faro central, conocido como el ojo del cíclope, que giraba junto con el volante para iluminar las curvas del camino. La presentación del Tucker 48 generó un enorme entusiasmo en el público y atrajo la atención de los medios. Sin embargo, detrás de escena, Tucker enfrentaba desafíos monumentales. Su enfoque financiero era poco convencional. Llegó a acuerdos con concesionarios y aceptó pagos anticipados por coches que aún no se habían fabricado, lo que generó sospechas en la Comisión de Valores y Bolsa, el organismo gubernamental encargado de prevenir fraudes y estafas financieras. A pesar del diseño innovador y el interés del público, la empresa de Tucker se vio acosada por problemas financieros, una reputación deteriorada y batallas legales. Los críticos sostenían que su proyecto era demasiado bueno para ser verdad, retratando a Tucker como un soñador que prometía más de lo que podía cumplir. En 1949, su empresa, Tucker Corporation, cerró sus puertas tras producir solo 51 automóviles debido a una combinación de dificultades financieras y problemas legales. El Tucker 48, a menudo aclamado como el coche más deseado de su tiempo, se convirtió en un símbolo de lo que podría haber sido un vehículo legendario, pero que nunca llegó a ser. 2. El movimiento perpetuo. Victor Schauberger fue un verdadero pionero austríaco. Nacido en 1885, su viaje por el mundo de la naturaleza y la electricidad lo convierte en un visionario muy adelantado a su tiempo. A diferencia de muchos otros, Victor se convirtió en ingeniero forestal y naturalista, no para explotar la naturaleza, sino para comprender y replicar sus procesos. Su inmersión profunda en los secretos de la naturaleza lo acercó a la mítica idea de las máquinas de movimiento perpetuo, un tipo de dispositivo hipotético que funcionaría para siempre sin necesidad de energía externa. Victor creía que la Tierra misma era una fuente de energía lista para ser aprovechada. Con frecuencia criticaba a la ingeniería moderna por ignorar los patrones sutiles pero poderosos de la naturaleza. Su filosofía era simple y revolucionaria: entender la naturaleza y luego imitarla. Observaba que el agua forma naturalmente remolinos en ríos y arroyos, un movimiento que consideraba esencial para conservar energía. Al replicar este flujo en espiral, Victor inventó dispositivos capaces de generar energía de maneras completamente diferentes a las tecnologías convencionales. Una de sus invenciones más fascinantes fue el repulsine, un dispositivo en forma de disco diseñado para generar energía a través de un vórtice de aire o agua. Este dispositivo, con sus patrones únicos de ondas, generó gran interés y debate, con algunos sugiriendo que Victor había descubierto los secretos del movimiento perpetuo y la energía infinita. Sin embargo, las innovaciones de Victor atrajeron la atención de fuerzas siniestras durante la Segunda Guerra Mundial. Se vio presionado por el régimen nazi para adaptar sus invenciones para fines militares, lo que lo dejó desilusionado y preocupado por el mal uso de su trabajo. A pesar de continuar con sus investigaciones después de la guerra, nunca obtuvo el reconocimiento ni el éxito comercial que merecía. Su historia tomó un giro aún más oscuro en el período de posguerra, cuando Victor fue detenido por agentes de inteligencia de los Estados Unidos durante 9 meses. Durante ese tiempo, todas sus investigaciones y prototipos fueron confiscados y fue interrogado sobre sus inventos y sus actividades durante la guerra. Esto llevó a amplias especulaciones de que su trabajo, capaz de recolectar la energía de la naturaleza de maneras revolucionarias, fue percibido como una amenaza significativa por parte de los poderes científicos, económicos y políticos. Estas especulaciones se alimentan del trato que recibieron sus inventos. Consideradas más que simples curiosidades científicas, sus tecnologías eran potencialmente revolucionarias y probablemente fueron censuradas por el gobierno de los Estados Unidos. Se cree que las ideas de Victor, que prometían una nueva era de energía limpia y gratuita, fueron vistas como demasiado peligrosas para el orden dominante. Se hicieron esfuerzos para ocultar sus descubrimientos y silenciar cualquier discusión al respecto, resaltando un capítulo fascinante pero inquietante en la historia de la innovación. 1. La máquina N. Bruce De Palma, un pionero desconocido en el submundo de las invenciones energéticas alternativas,
emprendió un camino revolucionario que desafió las bases de las leyes científicas establecidas. A finales de la década de 1970, De Palma, un ex investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, presentó al mundo su creación conocida como la máquina N, un dispositivo que supuestamente generaba más energía de la que consumía. Utilizando directamente la energía ambiental que nos rodea, el núcleo de la invención de Palma se basaba en un concepto que parecía salido de la ciencia ficción, que el espacio a nuestro alrededor no está vacío, sino lleno de energía inexplorada. Su máquina N fue diseñada como un generador único, fundamentalmente diferente a los modelos existentes. En lugar de usar componentes separados, como un rotor y un estator, la máquina N empleaba un solo volante magnetizado, simplificando el proceso de conversión de energía. De Palma creía que, al magnetizar un giroscopio y hacerlo girar, se podía generar una corriente eléctrica entre el eje y el borde, transmitiendo energía directamente desde el campo magnético. Esta innovadora idea se basaba en los trabajos de Michael Faraday y otros científicos pioneros, pero iba mucho más allá, adentrándose en territorios teóricos completamente nuevos. De Palma sugería que la física convencional, incluidas las leyes de la termodinámica y la conservación de la energía, no explican todos los fenómenos naturales, especialmente a escalas cuánticas y cósmicas. Su teoría proponía que una antena molecular podría extraer energía del vacío espacial, un concepto que reflejaba algunas interpretaciones de la física cuántica sobre la densidad energética del vacío. Los críticos rápidamente etiquetaron la máquina N como un dispositivo de movimiento perpetuo, un término cargado de escepticismo y rechazo en la comunidad científica. La comunidad científica tradicional, apegada a las leyes clásicas de la física, rechazó en gran medida las afirmaciones de Palma por considerarlas imposibles. Sin embargo, su trabajo no carecía de pruebas empíricas. Durante la década de 1980, De Palma realizó varias demostraciones y pruebas para demostrar la eficacia de su máquina. Los resultados fueron mixtos. Algunos observadores independientes detectaron anomalías en la producción de energía que no podían descartarse fácilmente. La controversia en torno a la máquina N alcanzó su punto máximo cuando pruebas rigurosas realizadas por instituciones respetadas, como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, concluyeron que el dispositivo no generaba energía en los niveles que De Palma afirmaba. Sin embargo, estas decisiones no lograron frenar el interés de un creciente grupo de seguidores que creían que De Palma había descubierto algo fundamentalmente transformador, algo capaz de redefinir nuestra comprensión de la producción de energía. Las teorías de Palma iban más allá de la física, abarcando cuestiones filosóficas y científicas más amplias. Si sus principios fueran correctos, podrían llevarnos a una nueva comprensión de la energía, en la que ésta no sería una mercancía escasa, sino un recurso abundante y accesible. Esto podría revolucionar el desarrollo tecnológico y la política energética a escala global. A pesar del escepticismo y los desafíos, la máquina N de Palma sigue siendo un tema de fascinación y esperanza entre un grupo minoritario de científicos y entusiastas. Estos continúan explorando y debatiendo sus teorías, motivados por la posibilidad de que sus ideas puedan algún día conducir a un avance significativo en la forma en que comprendemos y recolectamos la energía que permea el universo. Gracias por ver otro video en nuestro canal y hasta la próxima.